Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y hoy nos vestimos realmente con manteles largos. Estamos de gala porque nos acompaña el que lo han bautizado, porque es una realidad, es un dato duro, como el máximo goleador mexicano en selección mexicana en partidos oficiales, Jared Borghetti. ¿Cómo estás, Jared? Hola, ¿cómo estás? Pues no es que me haya bautizado, creo que es como buscar algo que, no sé, ¿no? Yo creo que las cosas como son al final del día, todos los goles cuentan y hay que darle su valor y nada más, ¿no? Soy el segundo jugador con más goles en la selección y así es, nada más, ¿no? Así es, tranquilo y como debe de ser. También así otro dato duro rapidísimo, si sumamos tus goles en club y en selección, también eres el máximo, superando a Carlos Hermosillo en ese aspecto, si sumamos club y selección. Así que son formas de ver las cosas, Jared, Sí. pero ya más allá de ver los datos duros, te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista. Charlie Ulloa, Jesús Hernández y Héctor también Hernández, hablando del apellido del máximo goleador de la selección mexicana hoy en día, Javier Hernández. Te voy a garantizar lo que le garantizamos a todos nuestros entrevistados. No sé si esta entrevista va a ser buena, va a ser mala, eso no lo dirás tú al final. Lo que sí es garantía de por vida es que va a ser una muy diferente y algo que te vas a divertir, eso te lo aseguro. Así que, bueno. ¿estamos listos? ¿Listos? Perfecto, va. Lo primero que te quiero decir es que vamos a empezar con una dinámica que nosotros llamamos el pasaporte. Hemos entrevistado a muchos atletas de alto rendimiento y algo que coinciden todos es que han visitado muchas partes del mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada uno de nosotros te va a presentar otro lugar del mundo donde tú has estado. Lo primero es que nos digas algo de ese lugar que muy poco se sepa. O sea, si yo te dijera, por darte un ejemplo, París, no me gustaría que me dijeras, ahí está la Torre Eiffel, sino algo que poco se sepa sobre París. Y luego yo ya te haré una pregunta con respecto a tu actividad profesional en ese lugar. Yo voy a empezar con Bolton en Inglaterra, que es algo que no se sabe de ese lugar del mundo. De Bolton, que viene siendo un suburbio de Manchester, realmente está pegado a Manchester, es como si fuera una, no sé, satélite, por decirte así, en la Ciudad de México, ¿no? Está a las afueras de Manchester, una ciudad chica, pero con muchos años. Bolton es de los equipos iniciadores en la Premier League en Inglaterra, ¿no? Bueno, Sí, recuerdan que hace poco hubo una hecho, serie, ¿no? Una serie de fútbol sobre el inicio de fútbol. Ah, bueno, ahí sale el nombre de Bolton, que junto con el Wigan, junto con West Ham, otros tantos equipos que comenzaron esta English Premier League, ¿no? y la verdad es que para mí me resulta sumamente interesante cuando empiezo a hablar y cuando empiezo a conocer más sobre la historia del fútbol inglés. También el Sheffield Wednesday creo que estaba en Sí, el ese Sheffield. aspecto. Bueno, que para entonces era la Copa, ¿no? La FA. La FA Sí. que es la que el Bolton ha ganado. Mi pregunta sería, Jared, cuando uno ve los casos, por ejemplo, que tú has comentado del Chucky Lozano, que llegó un entrenador que lo pidió y luego viene otro, a ti te pasó algo parecido con Sam Allardyce. Él te pidió, él fue el que te trajo al Bolton. ¿Qué pasa cuando uno llega a Europa porque tienes esa experiencia y de repente, pues, te cambian al entrenador y tú tienes que adaptarte a eso? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, a mí no me pasó. Sam Allardyce termina el torneo, pero sí es complicado porque está un técnico el cual te lleva y termina saliendo y quien llega pues no sabes exactamente cómo va a llegar y cómo va a ser la situación. Pero uno como jugador tiene que adaptarse y tiene que saber que tiene que competir, porque siempre vas a competir al final del día con tus mismos compañeros para ver quiénes son los que van a jugar, quiénes son los que el técnico va a tomar en cuenta para el siguiente partido. Y después, obviamente, competir contra el rival. Pero independientemente de si se va un técnico que te trajo y llega otro,
lo único que te tiene que pasar por la mente es saber que si sigues demostrando tu capacidad, ya el problema va a ser del técnico, de saber si te utiliza o no, si te quiere o no, o si entras dentro de ese estilo de juego, que eso ya es otra cosa. Eh, Regularmente nos gusta tomar las cosas por lo más fácil y decir, bueno, entonces ya no está quien me trajo, preferible irme. Pero ¿por qué no quedarte y demostrarle también al nuevo que tienes esa capacidad? Creo que estarías creciendo mucho más en la parte futbolística y en la parte de carácter, de demostrarte a ti y demostrarle a él que puedes ser capaz de poder competir ante cualquiera, independientemente del técnico que esté al frente, ¿no? ¿Qué tal, Jared? Te saluda Jesús Hernández. Y Hola, Jesús. yo quisiera preguntarte, Jared, bueno, que nos cuentes algo de Arabia Saudita por tu paso por el Al Ittihad. Arabia Saudita, no hay espectaculares con fotos, y sobre todo de mujeres. No hay eh, artistas, o sea, no hay mujeres que canten. Hasta hace poco creo que las mujeres empezaron a manejar. Y no sé aún, en Arabia Saudita estoy hablando, ¿eh? O sea, lo que pasa es que todo el mundo dice Arabia y globaliza, ¿no? No tiene nada que ver ni Qatar, ni Dubái, ni Irán, ni Irak, y Emiratos Omán Árabes. y Emiratos. Esos son otros países. Arabia Saudita en sí eh, no dejaba entrar mujeres a los estadios. Así es que no sé si ya lo está permitiendo. ¿Qué tiene Arabia Saudita? Un estilo de vida muy diferente al que estamos acostumbrados. No, te puedo decir que te puedes adaptar, el humano se puede adaptar, es cierto, pero cuando estás en un lugar donde te sientes con la posibilidad de poder hacer más cosas, con libertad, y llegas a un lugar donde te prohíben otras, que a ti a lo mejor no es que sean indispensables, pero te hacen feliz, terminas por entender que no estás en tu hábitat. Y aunque respetes todas las condiciones de ellos, pues creo que terminas por decir, prefiero estar en mi casa, ¿no? Con mi estilo de vida y a lo mejor con algunas carencias, pero es eso lo que es para mí Arabia Saudita, un lugar diferente para vivir a lo que estamos acostumbrados. A ver, Jared, me gustaría que nos contaras un poco más de eso, ¿no? Ya que hablas de los temas, de lo que te prohibieron, ¿qué fue lo que te prohibieron a ti, algo en específico? No presionarme en los partidos, no presionarme porque yo regularmente lo hago cuando comienzo a jugar, cuando anoto un gol al final, eh, y ese tipo de cosas, no traer un rosario por fuera, aunque yo siempre traía uno, no sacarlo, eh, porque va en parte de la religión, y eso te lo hacen firmar cuando vas y sacas la visa para viajar, que tienes que respetar las condiciones de vida de ellos y su religión. Así es que si te vuelves rebelde en ese sentido, pues van a terminar expulsándote del país, ¿no? ¿Qué tal, Jared? Te saludo con mucho gusto, Héctor Hernández, de este Hola, lado. hola. Mi pregunta es, ¿qué nos puedes contar de Oita, Japón, Jared? Aquel lugar mítico donde metiste el tan famoso gol contra Italia. ¿Qué te puedo contar de ahorita Japón? Bueno, que ese estadio es recordado como el ojo, no recuerdo cómo se llama el ojo, el estadio. Una forma de vida también diferente, un idioma bastante complicado también, eh, que siento que en aquel entonces todavía el fútbol no era tan fuerte y desafortunadamente hasta que llegabas, o sea, un par de cuadras antes del estadio te dabas cuenta que había un mundial, porque detrás de eso no había mucho, mmm, ¿cómo te puedo decir? Mucha fiesta alrededor, por su forma de ser de ellos. Pero para uno el ser su primer mundial, pues obviamente te va eh, llenando de alegría, eh,
el poder disfrutarlo y hacer que sea como un sueño, ¿no? Dos preguntas sobre eso, Jared. En un ambiente tan inhóspito como ese que mencionas, ¿de dónde te salió la inspiración para hacer lo que hiciste? Y otra, en un análisis pues, más libre, ¿cuál es el diagnóstico tuyo? El por qué la selección pues no da ese paso, ¿no? Al final no ha sido una selección mala, hoy está en el lugar número 15 de la FIFA, perdón, número 11 de la FIFA, en promedio estaba en el lugar 15. De hecho, en los procesos mundialistas que tú has tenido en el 2001 estaba en el 9, en el 2005 llegó a estar en la quinta posición. ¿Cuál es no cáncer, pero cuál es el peor de los males de esta selección mexicana? Primera pregunta. Pues fue un recurso, la verdad, al final del día, ese gol, ese momento. No es algo que se practique, no es algo que sea fácil o que sea muy futbolero, como decimos, porque son situaciones en el momento que se te ocurren, ¿no? Está como ahora el fin de semana, no sé si alcanzaste a ver un gol que fue como de escorpión, yo creo que fue en Francia, así, ¿no? Es un remate, si lo has entendido, ¿no? Te pasas y con el talón le terminas pegando, ¿no? Claro, claro. Pues dime, ese remate nunca lo practicas, ¿no? Sí, no. Nunca lo haces. Es ¿Pero lo simplemente en el pensaste momento. así? Pero así lo piensas, porque lo ejecutas, así lo piensas. Entonces, eso fue lo que pasó realmente con ese gol contra Italia. Viene la jugada, viene el pase, estás en una posición dentro del área que entiendes que la única manera de poder rematar a la portería es yendo en contra de. Y así fue. Y salió justamente como lo pensaste, como lo diseñaste en la cabeza. Pocas veces sucede así, en algo que no es usual. En lo que es usual, claro, es mucho más fácil de poder hacer que las cosas salgan una y otra vez, porque es más sencillo. Y eso es lo importante y lo padre de ese gol, ¿no? Que es diferente en muchos aspectos y termina siendo importante porque es en un mundial, porque es contra Italia, una selección campeona del mundo, porque los jugadores en ese momento terminan siendo con el tiempo jugadores importantes en el fútbol internacional y eso engrandece el momento. Y eso es lo que creo que viene siendo el gol contra Italia. De tu segunda pregunta, yo enfocaría más las cosas a decir, ¿por qué no alegrarnos el ser una de las pocas selecciones que en los últimos mundiales siempre está en la siguiente fase? Porque no es nada sencillo, porque entonces podremos decir que nos conformamos, que no nos conformamos. Está bien no conformarnos, pero también hay que darle valor a lo que se alcanza. Creo que desafortunadamente nos hemos encargado de demeritar lo que la selección ha hecho. Que hasta el mundial pasado, solamente las selecciones de Brasil y Alemania tenían o tienen lo que la selección mexicana ha hecho. Entonces, hoy, en el último mundial, la selección alemana no avanzó a la siguiente fase, solamente quedan Brasil y México, los que en los últimos mundiales siempre han estado en la siguiente fase. Entonces, es algo a resaltar, es algo que no es nada sencillo. ¿Que nos hace falta? Sí. ¿Que queremos más? También. ¿Que vamos por buen camino? Creo que sí. ¿Que en ocasiones nos ha hecho falta también un poquito de suerte? Sí, yo creo que sí, porque de las más cercanas que podemos tener, yo creo que habrá sido la de Brasil contra Holanda, que faltando 5 minutos lo íbamos ganando el partido. Nos anotan un gol y después viene el penal que nos deja fuera. O sea, primeramente podríamos habernos ido a un tiempo extra. Bueno, ni al tiempo extra llegamos. Entonces, creo que nos falta crecer futbolísticamente, sí. Que tenemos fútbol para competir, sí. Que en su momento van a llegar las cosas, sí. Pero yo quiero, y a mí me gustaría que llegaran en base a que el fútbol mexicano ha crecido, no en base a que tuviste una buena generación y un buen mundial y avanzaste y qué bueno, jugamos el quinto partido. Bueno, entonces a ti te gustaría ser como lo fue Costa Rica en Brasil, que jugó un muy buen mundial
y avanzó, o sea, y jugó el quinto partido. Dicen, sí, jugamos antes que México el quinto partido. Y en el siguiente mundial, ¿qué pasó? No pasó nada. Lo mismo ha pasado con Estados Unidos. Que Estados Unidos está por encima de México, que esto y que el otro. Ok, ¿qué pasó en el último mundial? No fue al mundial. Eso sí está mal. Eso entonces estás diciendo que no hay continuidad. México es constante y eso es lo más complicado. Por eso siempre se dice en el fútbol, lo importante no es llegar, sino mantenerte. Bueno, estamos hablando un poquito en ese sentido, en el pensar de que México está ahí y se ha mantenido, que es complicado, que falta dar el siguiente paso, ok, nos hace falta. Que es más complicado, sí. Yo se los explico sencillo. ¿Estados Unidos ha crecido futbolísticamente? Sí. ¿Tanto como para estar mejor que México? No, no creo. Pero si tú comienzas con alguien a enseñarlo a jugar fútbol, a decirle cómo tiene que pegarle al balón, claro, que en un porcentaje del 0 al 100 va a avanzar del 0 al 50 al 60 rápidamente, porque le vas a enseñar las bases. El problema es cuándo te va a avanzar al siguiente nivel. Entonces, ya no va a ser tan rápido el crecimiento que va a tener, porque ahora ya conlleva otras cosas. Entonces, por eso hoy a Estados Unidos dar el siguiente paso le cuesta. Y a veces no solamente es la parte futbolística, sino la parte de credibilidad. Porque para muchos selecciones europeas o sudamericanas, si ellos te dicen, ¿a quién es más fácil ganarle? ¿A México o a Estados Unidos? Aun cuando pueda Estados Unidos tener un buen nivel de jugadores. Ellos te van a decir que México, porque la historia que tiene México dentro del fútbol es mucho más grande. La respaldan mejores resultados. Perdón. Y eso se gana con el tiempo. Y eso es lo que le ha costado a Estados Unidos, el dar el siguiente paso, el ganar credibilidad, el hacer que sus jugadores puedan desarrollar más, ¿no? ¿Qué tal, Jared? Te saluda Charlie. Oiga, muy interesante esta reflexión que hace sobre sobre la CONCACAF y México. Yo lo veo así. Y bueno, regresando al tema del pasaporte, decías en la anterior que, bueno, Japón no se sentía la vibra del fútbol. Nos vamos a un país donde la vibra yo creo que debe ser increíble sobre el fútbol, que es Argentina, la cual visitaste en la Copa Libertadores del 2004 vistiendo la playera de Santos. Cuéntanos algo que no se sepa de Argentina. Algo que no se sepa de Argentina bueno, pues es que hay muchas cosas que se saben. Gracias. Ahí voy. Que los favorecen, eso ya lo saben, ¿verdad? Sin duda. Que nos robaron en ese partido, también ya lo saben, ¿verdad? Que se come muy buena carne, buenos asados, pues también ya lo saben, ¿no? Que se baila buen tango, pues sí, también ya lo saben. Pero, no sé, que hay otras ciudades también que están interesantes. El caso después fui a seguir a las elecciones, la gira que tuvieron, que Mendoza es una bonita ciudad, muy, muy bien trazada, que está pegada a creo que es esa, que está pegada a la cordillera, y tienen la ciudad trazada de una manera que el agua que está lejana, para poder hacer que llegara a la ciudad, la llevaban por medio de canales, y ese tipo de canales chicos los pusieron en la ciudad, en las calles. Entonces, por cada lado de la ciudad hay árboles y tú los ves y todos son de la misma altura, casi todos. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron, para poder llevar al agua a toda la ciudad, hicieron canales por todas las calles. Entonces, tú quieres cruzar una calle y hay un puentecito, porque por ahí están sembrados los árboles que sueltan agua, se riegan los árboles y aparte sirve como drenaje para cuando llueve. Entonces, sí es algo interesante y algo, la verdad, bueno, porque en lugar de entubar, en lugar de no hacer que la ciudad se viera de diferente manera, pues hicieron algo interesante que
que ves una ciudad llena de árboles y todos a la misma altura, dices, pues, ¿cómo lo hicieron? Todos sembrados al mismo tiempo, con el agua, con el mismo agua, pues termina dando un buen paisaje, ¿no? Okay, muy bonita esta descripción que nos haces, Jared. Y bueno, ya metiéndonos a lo futbolístico, en efecto, les toca, pues bueno, esa infame repetición del penal después de que Luchetti se lo parara, ¿no? A Montenegro. Pero bueno, cuéntanos, te toca meter ese penal. Igual de dos preguntas, ¿no? ¿Cómo fue ese ambiente? O sea, venían de perder en la casa del dolor ajeno, llegan al Monumental, le remontan a River, bueno, después se van a serie de penales, pasa esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es jugar en Sudamérica? Y justo también te quiero preguntar, ¿cómo influía jugar en CONMEBOL para el fútbol mexicano? Y bueno, otra dentro de esta pregunta, ¿crees que si México estuviera en la CONMEBOL iría fácil al Mundial? Sí, desaprovechamos la oportunidad de local y mira que tuvieron unas bajas, un par de bajas importantes el equipo de River, la del portero, que se lesionó y entró Lux, creo, y un defensor que después entró un defensor que en un año o medio año después vino a jugar a Morelia, uno güerito, un central, se me va el nombre. Y para nosotros obviamente era una oportunidad de enfrentar a un equipo que tenía dos bajas y bajas importantes en lugares importantes, tendríamos que haberlo aprovechado. Pero también sabes que te enfrentabas a un equipo que está acostumbrado a jugar ese tipo de torneos. Jared, corrígeme si estoy mal, ¿era Cristian Nasuti el que vino a jugar a Monarcas? Sí. Ajá, él es. Sí. Y sabes que esos equipos están diseñados y preparados para ganar esos torneos, porque es lo que les da realce. Y nos enfrentamos a un equipo que más allá de jugar bien, era un equipo como todos los conocemos, sudamericanos, que no se van a dar por vencidos nunca y que van a pelear y que entienden que jugar esos torneos para ellos es una vitrina, porque jugar también contra un equipo de México es darse a conocer, porque tan es así. Nasuti creo que esa vez nos anota un gol. Y después vino a jugar a México y jugó en Morelia, pero tampoco era el gran jugador, era un jugador limitado, pero por lo que demostró, pues en México estamos acostumbrados a comprar espejitos, ¿no? Y dice, sí, claro, es bueno, sí, y así fue. Pero después también nos dimos cuenta en el partido de vuelta que podíamos hacerle daño, que teníamos equipo para competir. Y eso fue lo que hicimos, tratar de hacer lo que nosotros sabíamos hacer y nada más. El partido pudimos haberle ganado como lo hicimos, incluso hasta más tranquilamente, pero todo lo que era dentro de la cancha estaba en contra de nosotros. No solamente el penal que hacen repetir, antes de eso, durante el partido, hubo muchas jugadas y entradas sobre compañeros de nosotros que tendrían que haber sido amonestaciones y por consecuencia en algunas ocasiones hasta segunda amarilla. Pero todo estaba a favor de ellos, todo estaba para que ellos avanzaran. Así es que la frustración de saber que no te lo permitieron, pues sí fue bastante y creo que no nos dejó contentos como lo hicimos sentir, y tampoco a muchos argentinos que no son partidarios de River y dicen, la verdad hasta vergüenza me da. Pues sí, la verdad que sí, pero a los árbitros no les dieron, ¿no? Y esa fue una situación difícil, ¿no? No recuerdo si me hiciste otra pregunta, ¿sí? Sí, que tú qué opinas que, bueno, ¿cómo se elevaba el nivel de México jugando estas competencias de CONMEBOL que sí, acuchillaron muchas veces, y que si México competiría o llegaría fácil al Mundial compitiendo en CONMEBOL? Bueno. No sé si llegaría fácil al Mundial, porque eso no lo puedes asegurar, pero de que tendría posibilidades de ir, sí, porque en una eliminatoria, que es lo más complicado, siempre se hace valer la condición de local. Y México, en la Ciudad de México, es fuerte. ¿Cómo lo es Bolivia a la altura, por la altura de México? Pero con el fútbol que demuestra México, yo creo que sí puede competir contra las selecciones sudamericanas. Si México entrara en esa disputa,
no solamente serían las selecciones sudamericanas, sino también sería realmente todo el continente. Y en ese continente pues habría más posibilidades de plazas. Entonces, las que tiene ahorita CONMEBOL se le complicaría más, ¿no? Es decir, los equipos que son, las selecciones que son, más México, con las plazas que tienen, claro que se le complicaría, porque regularmente está Brasil, está Argentina, está Chile, está Uruguay, y está Colombia, está Paraguay, está Venezuela, está Bolivia, pero los regulares, podríamos decir, Brasil, Argentina, Uruguay, y de ahí las que se suman en ocasiones es Paraguay, que es la que ha sido un poquito más constante, Chile, que en la pasada no fue, pero ha costado también, Colombia, que también es otra que ahí anda entre que sí que no, Ecuador. Perú, Ecuador, pues dependen de generaciones. Entonces, yo creo que sí calificaría. Pero sería interesante porque México estaría también, siento, que ayudándole mucho en lo futbolístico, ¿no? En el nivel, y a mí también me interesaría ver qué pasaría, digo, ya es esta apreciación personal, Jared, cuando Chile visite Honduras o cuando, no sé, no Ecuador visite Jamaica. O sea, tampoco son que van a sacar 3 puntos seguro en esas aduanas, porque les costaría trabajo. Entonces, eso sería también interesante de ver, no solo México, sino la competencia de los rivales. Ahora vamos a cambiar de juego, digamos, en el argot futbolístico. Esta sección se llama así: compras, vendes o lesionas. Obviamente es un juego, es una metáfora y no queremos que lesiones a nadie, pero te vamos a presentar ternas de jugadores o de personajes que tuvieron que ver con tu carrera. A tu favorito de los 3 lo vas a comprar, al mediano lo vas a vender y al que no es tan favorito lo vas a lesionar. Obviamente, y queda grabado, es un juego, no queremos que realmente lesiones a nadie. Entonces, me toca a mí hablar de centros delanteros, 2 que jugaron y que jugaron contra ti, como José Saturnino Cardoso y Sebastián Abreu, y otro que es un referente hoy en día entre los delanteros extranjeros, como es André Pierre Guignac. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas, Jared? Compro a Cardoso, vendo a Guignac y lesiono a Abreu. Ok, ¿podrías un poquito racionalizar el por qué? Bueno, sí, compro a Cardoso porque obviamente es garantía de gol, es un jugador con mucha personalidad y los números así lo marcan. Guignac, pues obviamente al tener a Cardoso, pues ya no me puedo quedar con él, porque también es un jugador que te da mucho. Pero bueno, ya tienes a un jugador como Cardoso. Y a Abreu, pues es irreverente, no sabes cuándo va a estar bien o no, o te va a tirar un penal como cuando lo tiró en la Copa del Mundo, o con Tecos que están jugando el descenso y lo falló. Entonces, no quiero arriesgarme, quiero asegurar algo, ¿no? Entonces, eso por determinados momentos puede llamarse personalidad, pero yo creo que también se traduce mucho a responsabilidad dependiendo del momento, ¿no? Jesús, antes de que tengo una pregunta adicional, si me permites. ¿Tú veías videos de Cardoso? O sea, no te pregunto tanto, pero de Cardoso en específico, ¿qué le aprendías? ¿Qué le imitabas? No veía videos de Cardoso. Sí veía los partidos y veía resumen de lo que fue el partido, pero te dabas cuenta y observabas cuál era su condición. Y yo me daba cuenta que la mayoría de los goles siempre los metía a segundo poste. No sé por qué nunca se dieron cuenta los defensores. Él nunca te picaba a primer poste. Entonces, si yo como defensor, pues yo analizo a quién voy a enfrentar. Entonces me doy cuenta cuál es la condición del delantero. O sea, yo en mi posición, por ejemplo, como delantero, yo veía las defensas a las que me iba a enfrentar y cuáles eran sus cualidades. Entonces, tampoco me iba a poner a jugar de una manera que se la iba a facilitar.
ahí trato de responderte, ¿no? Al decirte, si yo hubiera sido defensa y me toca marcar a Cardoso, bueno, sé que rápido no es inteligente, pero el primer poste casi nunca me lo gana. Entonces, la mayoría de los goles cuando viene la jugada por un costado, siempre él la va a pedir al segundo poste. Entonces, que eso es una virtud de él, del poder engañar al defensor y de aparecer. Pero no solamente era eso, aparte era inteligente para jugar, que es una realidad, ¿no? No solamente tienes que ser hábil con los pies o más rápido. El que es inteligente hace mejor las cosas. Ahora, Jared, me gustaría preguntarte igual, bajo la misma dinámica de compras, vendes y lesionas, por delanteros mexicanos, Carlos Hermosillo, Javier Hernández y Raúl Jiménez. Me quedo con Hermosillo. Vendo a... Ay, Dios. Es que estoy buscando las razones para cuando les diga. Sí, claro, claro. Sí, me quedo con Hermosillo porque pues, obviamente sé que es garantía de gol. Es un jugador con presencia, es un jugador con personalidad y su historia lo avala. Vendería a Chicharito, yo creo, porque tengo a alguien más como él y que tiene más presencia. Y en este caso lesionaría a Raúl, no por algo en especial, sino tocó. Yo quisiera preguntarte, Jared, antes de que pase mi compañero Héctor, rápidamente, porque mientras estaba buscando precisamente esta sección de compañeros delanteros nueves, y en tu época, corrígeme si estoy mal, pero ¿quién aparte era el 9 natural cuando no estaba Jared Borghetti? Yo no lo encontré. Sí, estaba... De Nigris, ¿no? De Nigris. Estaba Eustacio Rizzo. Estaba Man Natural. Bueno, Omar Bravo. Abundis. ¿Se me puede ir otro? Más o menos de mi edad, dices. Sí, o sea, a lo que voy es, digamos que cuando no estaba Jared, no había como de, bueno, siempre que no está Jared llamamos a Denigris y ya está, o llamamos, siempre era, probamos con uno, con otro, con otro. Pues en su momento, cuando recién llegó a la selección, quien comenzaba también, aunque yo ya tenía tiempo jugando en primera en la selección, era Toño de Nigris, sí. Ok, Jared, ahora pasamos igual, compras, vendes o lesionas, pero de entrenadores, de directores técnicos, y tenemos a Fernando Quirarte, a Marcelo Bielsa y a Ricardo Peláez. ¿A quién vendes, a quién compras y a quién lesionas y por qué? Ricardo Lavolpe, no Peláez. Sí, perdón, Ricardo Lavolpe. Sí, bien. Gracias, Dan. Me quedo con Ricardo, porque creo que es un entrenador que es importante y que hace jugar bien a los equipos. Me gusta. Vendo a Bielsa porque creo que es un técnico que te va a hacer trabajar y te va a hacer buscar ganar. Y lesiona a Quirarte, porque creo que le faltó consolidarse mucho más, ¿no? ¿Te gustaría ser entrenador, Jared? No de momento. Así estoy bien. Bien, Jared, ahora igual, la misma dinámica, compras, vendes o lesionas, compañeros tuyos, de hecho, Rodrigo El Pony Ruiz, Matías Bozo y Gabriel Caballero. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas? Me quedo con Pony, creo que es un jugador que demostró la calidad que tiene. Nadie más tiene más asistencias en el fútbol mexicano. Sumando sus asistencias y los goles, fácil de llegar a 300 sin ningún problema.
un jugador que jugaba fácil, un jugador que no se la complicaba y que yo le he dicho siempre que él pudiera dar cursos o hiciera videos de cómo tienen que hacer las cosas fáciles y trabajar para el equipo, le ayudaría muchísimos. Incluso hasta ese que se fue a Estados Unidos y que se le olvidaron los centros y que aún sin centros se pudo comprar un Ferrari. Imagínate si supieras hacer las cosas bien. Imagínate. Pero se conforman. Así es, al final del día. Me quedaría con... Vendería a Matías, que creo que es un jugador todoterreno, que nunca te va a dar por vencido ninguna pelota y que se va a entregar siempre. Y lesionaría a Gabriel, ¿no? Porque está haciendo las cosas bien de técnico. Oye, y bueno, ¿alguna anécdota que tengas, sobre todo, bueno, con alguno de ellos tres, en alguna concentración, en un viaje, que digas, esta me la hicieron o yo se las hice? Con tanto cabezazo se me olvidaron todas. No, fíjate que no. Éramos normales, no éramos tan desastrosos. Bueno, a los tres nos aplicaba una mucho Pedro Muñoz. Siempre cuando estábamos comiendo, tenía la maña Pedro Muñoz de siempre estar jugando y hacía que ponía de acuerdo a muchos en la mesa para que le hicieran espacio y entrar por abajo y por abajo de la mesa y se te acercaba y te mordía y te ladraba como si fuera un perro. Tú estabas comiendo y cuando menos pensabas, alguien llegaba por abajo y te tiraba una mordida en la pierna, no con la boca, pero sí con la mano, y empezaba a ladrarte, ¿no? ¡Ay, qué pasó! Pues ya todos los de la mesa sabían que iba a pasar eso, nada más tú, ¿no? Y a las tres nos hizo infinidad de veces, sin importar el momento, ¿no? Qué cosas, ¿no? Porque son los momentos que de repente uno recuerda, pues, a ti que te toca ser futbolista, pero todos en convivencia son los momentos que de repente uno recuerda. Y bueno, lo de Gabriel Caballero, a pesar de que lo lesionaste, pues sí, ¿no? Era el goleador de ese equipo cuando tú acabaste tomando su lugar, Jared. Ahora me toca hacer otro cambio de juego y esta sección se llama ¿Quién y por qué? Aquí simplemente es escoger una de las dos opciones y dar rapidísimo un porqué, como tú quieras relacionarlo. A mí me toca sobre históricos de la selección mexicana de fútbol. Rafael Márquez y Hugo Sánchez. ¿Quién y por qué? Rafa, porque creo que demostró por mucho más tiempo lo importante que fue para la selección. Desafortunadamente en la selección Hugo, por estar tanto tiempo en Real Madrid, no pudo hacer más cosas y el tiempo que estuvo desafortunadamente no le fue bien. No es de los goleadores tampoco en la selección. Y creo que Rafa tiene 5 copas. No todos las tienen en el mundo. Ahora, Jared, quiero preguntarte por el Ojitos Mesa o el Vasco Aguirre. Yo me quedaría con Ojitos Mesa. Creo que es un técnico que, que te deja mucho más allá de solamente ser un entrenador. Es una muy buena persona que desafortunadamente no le tocó un momento bueno en la selección y no pudo demostrar lo que le podía dar a la selección. Porque demostró en otros clubes que tenía capacidad, simplemente que le tocó un mal momento en ella, ¿no? Ahora, ¿qué y por qué, Jared? ¿La Copa América del 2001 o la Confederaciones del 2005? No, Confederaciones del 2005, sin duda. Fue una selección y un momento que yo creo que si hubiera sido el Mundial en ese momento nos habría ido mejor. Eso fue nuestro momento cumbre dentro de la selección. Y dejamos una buena huella, dejamos una buena impresión, tanto así que al año siguiente, que fue el Mundial, Argentina no nos vio con los mismos ojos en ese partido de octavos. O sea, fuimos una selección que gustó,
cómo jugaba y la personalidad que tenía para jugar ante cualquier selección. Que en la Copa Confederaciones, pues obviamente fue Argentina, Brasil y Alemania. Pues eso era lo padre de la Copa Confederaciones, enfrentar en poco tiempo a las mejores selecciones, ¿no? Y conseguimos, aunque no quedamos en tercer lugar, perdimos el tercer y cuarto lugar contra Alemania, contra el anfitrión, pero terminamos perdiendo 4-3, creo, algo así. Un muy buen partido en casa de ellos. En la Copa América del 2001 llegamos hasta la final, pero en esa Copa no fue Argentina. Creo que fue más en base a lo que de entrega y punto honor y darle para adelante que de buen fútbol. Bien, Jared, y también otro qué y por qué, un partido que acabas de mencionar, los octavos de final contra Argentina del 2006 en Leipzig o los octavos de final del Mundial del 2002 contra Estados Unidos en Gwangju. Hay veces que las cosas no te salen por más que las intentes. Y hay veces que buscas cambiar algo que es tan fácil y no puedes. Y al día siguiente regresas y lo haces y te das cuenta que era tan sencillo, pero en su momento no pudiste. Y creo que eso fue lo que pasó en ese partido en 2002. No nos iba a salir nada. Estaba así ya las cosas. Duelen, pero son aprendizajes, ¿no? Hay veces que prefieres enfrentarte a lo más difícil que a lo más fácil, porque en muchas ocasiones lo más fácil termina siendo más peligroso, ¿no? Y creo que eso fue en ese partido, ¿no? Y sí, digo, la verdad es que esa experiencia, sí, para uno que estaba viendo la televisión es frustrante, me imagino que es el doble o triple para quien tenía Sí. las esperanzas y la profesión y el examen final, digamos. Es como, al final de cuentas, pasar todo el curso y reprobar un examen final. Supongo que es una Créeme sensación que parecida, sí, ¿no, Jared? y créeme que sí, ¿no? Porque sabíamos que en el papel era fácil, pero que iba a ser muy complicado. Que éramos favoritos, pero que no nos iba a ser nada sencillo. Y lo lloramos y lo sufrimos en su momento. Pero hay que seguir para adelante. No nos podíamos quedar con ese reproche ni con esa sensación de sentirnos derrotados. Porque después muchos dicen que ese momento ya se nos olvidó y que quedó de lado y que realmente no fue importante para nosotros. Claro que lo fue, pero tampoco podemos vivir del pasado. Teníamos que dar vuelta a la página. Le digo, a veces dicen, me dolió más a mí que a ti. Digo, claro que no, claro que no. A nosotros nos dolió profundamente, pero tampoco podíamos quedarnos ahí. Todavía teníamos una carrera por delante que teníamos que seguir haciendo y que ese mal momento nos iba a hacer entender que así es la vida y así es el fútbol. Va a haber momentos complicados que tienes que aprender a salir y superarlos y prepararte para lo que viene. Ya, ¿no? Desde luego. Ok, vamos a otra vez, me toca el cuarto cambio de juego de esta entrevista. Queremos hacerlo un poco lúdico esta parte. El tema es hacer un once ideal de jugadores con los que jugaste, que fueron tus compañeros de equipo. Puedes pararlos absolutamente como quieras. Cada quien vamos por una línea diferente. A mí me toca fácil. Tienes que escoger un portero, porque no puedes jugar con dos. Pensé que me ibas a dar a mí ya nombres. No, no, el que tú quieras. Abierto. Bueno, me quedo con Osvaldo. Lo supuse. Osvaldo Sánchez, que también acabó jugando en Santos y ganando un título en Santos, pero tú ya no estabas en esa época. Terminó jugando, Dos ganando títulos en dos. Santos, de acuerdo, y no estuviste tú ya en esa época, pero la verdad es que en su etapa con selección fue muy destacado. Pasamos a la siguiente. Jared, ¿cómo pararías a tu equipo? ¿Línea de 3, línea de 4, en defensa? 3. ¿Y serían? 3 o ¿Quién 4. Híjole. Pondría obviamente a Rafa. Pondría a Claudio.
De lateral derecho pondría a Carmona. Y de izquierdo pondría a... Híjole. Se valen mexicanos y extranjeros, Jared, no tienen que ser solo Ah, ok, mexicanos. ok. Sí, sí, sí. A ver, ayúdenme. A ver, del lateral izquierdo es que si jugáramos con línea de 3 de volante podríamos poner a Guardado del lado izquierdo, que ya no juega ahí ahorita, pero pues del lado izquierdo, ¿quién podría ser? Eh, híjole, pues que Altamirano llegó a jugar del lado izquierdo. No, no, El no. Piti no llegó Pues a jugar del podría lado poner al izquierdo. Piti lado derecho y cambio a izquierda a A Carmona. A Carmona. Carmona. Sí. ¿No te tocó con Ramón Jared, con Ramón Ramírez? No, bueno, casi nada. Un poquito Ya. con el profe Mesa, un par de partidos, yo creo. Pero está bien, vamos a dejarlo así con el Piti del lado derecho y Carmona del lado izquierdo. Bueno, ahora los medios, Jared, ¿con qué medios jugarías? En contención con Pavel. Por la derecha con... Híjole. ¿Quién podría ser? Cabrito, Arellano podría ser. Podría ser Arellano y Andrés del otro lado. Sí. Así nos quedamos con Arellano. 4-3-3 vamos a hacer. Ok. Ok. Ok, ok. Y bueno, Jared, la delantera, ¿quién te acompaña? Digo, si no te quieres poner a ti se vale, Ah. pero. Si en mi equipo y que no juegue. Ah, pues sí, ¿no? Claro, ya tenemos al centro A delantero. Cuauhtémoc y al Pony. Ese equipo ganaría el Mundial, Jared Borghetti. Es un muy buen equipo de fútbol. ¿Quién lo dirigiría? La Volpe, sí. ¿Y cómo le pondrías de nombre, Jared? No, pues ahí sí. Yo y mis cuates, ¿no? Mis cuates y yo. Oye, Jared, antes de irnos, Jared, cuéntanos esa anécdota, o corrígeme si estoy mal, de cuando en el partido contra Argentina del 2006 tú hablas con la Volpe como para, no sé si te podrías considerar el padrino de Guardado en la selección en ese momento. No, no, para nada. Yo simplemente hice lo que tenía que hacer y, y, y apoyar, pero exigir. Yo no hablo con la Volpe, hablo con Andrés al momento de que, porque yo no decido quién entra y quién sale de un equipo. Es mentira eso que hablan y que dicen por ahí que algunos decidieron quién iban a la selección y quién no. Eso es la salida más fácil y tonta que puede haber de alguien que dicen. Al momento que da la alineación y que, bueno, ya que estábamos en el estadio, que vamos a salir, yo me acerco con él y más que felicitarlo, es simplemente pedirle que haga las cosas como le tocan hacerlas. Porque no era un momento como para, ¿cómo te lo digo? Para que se pudiera equivocar. Porque era un partido importante, porque era un partido complicado, pero hacerle entender que si él estaba ahí era porque tenía la capacidad y que no esperara que lo fuéramos a consentir. Le íbamos a exigir. O sea, que él no se sintiera que por ser el más joven y ser su primera vez se le iba a permitir que no pudiera o que pudiera equivocarse. Que detrás de ese momento o de ese partido había muchos mexicanos esperando lo mejor de nosotros y que nosotros esperábamos también de él lo mejor, que lo íbamos a apoyar, pero que también le íbamos a exigir. Es decir, que entrara a la cancha e hiciera lo que sabía hacer de la mejor manera.
pensando en que tenía un gran compromiso, nada más. No lo quise hacer sentir mal, pero sí lo quise poner en la realidad. Estaba cumpliendo un sueño, pero un sueño con responsabilidad. Y eso creo que me hubiera gustado que en su momento dado me hubieran dicho a mí también, ¿no? No se trata de dar una palmada en la espalda y decir, no te preocupes, equivócate y no hay problema. No, si te equivocas sí hay problema, porque podemos perder. O sea, estamos para ayudarnos, pero también estamos para exigirnos, porque para estar con sentidos, pues entonces así vamos a seguir siempre, ¿no? Y te digo algo, Jared, si te sirve de algo que no soy nadie para echar flores ni nada, pero pues más allá de todos los goles que metiste, también considera que eso le sirvió a Andrés Guardado de jugar luego 4 mundiales, ser capitán de la selección, puede jugar su quinto, o sea, algo tiene que ver lo que tú le dijiste en ese momento, como seguramente lo que Andrés Guardado le puede decir a Edson Álvarez o le puede decir a Chucky Lozano o así, y así es como se continúa. Creo que es importante. Claro, porque llega un momento en que nos volvemos consentidores. Y de consentidores, pues bueno, hacemos un equipo de cuates, como se los dije ahorita. Y no se trata de hacer eso. Se trata de hacer algo que realmente nos lleve a trascender y nos lleve a hacer algo diferente. Solamente buscando sacar lo mejor de sí en todo momento, pues podemos alcanzar lo que buscamos. Pues sí, y justamente con esa idea te voy a hacer la pregunta más difícil de toda esta entrevista, mucho más difícil que cualquier otra. ¿Cuál zorro prefieres? ¿El zorro del desierto? ¿El zorro de la película? ¿El zorro de, no sé cuál, el de Dora la Exploradora? ¿El zorro plateado? ¿Cuál es tu favorito de los zorros, Jared? ¿Te gusta ese apodo? Pues más que me guste o me desagrade, no. Fue solamente utilizado en el momento de jugar. Fuera de la cancha, casi nadie me dice así. Pero el original, me quedo con el original. Perfecto, buenísimo. En Deportes a todo color, Jared, esto lo hacemos con todos los entrevistados ya para decir adiós. Sabemos que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, así como muchas cosas que hacemos muy bien, pero creemos que la única manera de crecer es a través de la retroalimentación, de saber, de que quede grabado de lo que hacemos bien y lo que no. Así que, literalmente, lo que nos quieras decir, qué te gustó, qué no te gustó de esta entrevista, adelante. Bueno, agradecerles primeramente que me tomen en cuenta para este proyecto y para este programa. Y felicitarlos porque es una charla diferente a las que regularmente hacemos, con dinámicas que creo que salen un poquito de la rutina, y eso creo que es padre. Y esas dinámicas, me imagino que así debe de ser, van cambiando dependiendo el deportista que esté enfrente o la rama que tiene o el deporte que practica. Así es que si van incluyendo diferentes, seguramente harán que el programa sea entretenido para todo el que lo pueda escuchar, ¿no? Muchas felicidades, la verdad. Te lo agradecemos mucho y sabes que aquí en Deportes a todo color, en de 2 a 3 preguntas, tienes tu casa para cuando quieras, Jared. Eres muy bienvenido y ha sido un placer de parte de Jesús, de Charlie, de Héctor y mío personal. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos, porque se me olvidó al principio, que nos sigan en nuestras redes sociales y eso es muy importante. En Twitter, Ahorita. En Facebook, en YouTube y en Instagram, porque esa es la manera que este proyecto continúa. Te lo agradecemos mucho, Jared, y esperamos que sea la primera de muchas. De verdad, muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Muchas felicidades por esto y a seguir trabajando y a seguirse cuidando en este tiempo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Jared. Gracias, Jared. Chao, chao. Jared Borghetti en Deportes a todo color. Hasta la próxima. Nos vemos.